Gordas, tengo perreo súper requiesísimo. Ay, gordas, te van a morir. Me encanta mucho, amiga. Así me digan char. Hoy me voy con las maricas de farra a bailarlo bien pegadito. Mientras nos vamos calentando, qué rico el choricito. Comiéndolo bien asadito, lo tiene bien apretadito. Ya tengo los senos, me faltan las nalgas. Me encanta. En la radio me conocen como Epa Colombia. Unos me quieren, otros me odian. Causando controversia, nunca paso de moda. Escupo veneno, a mí no me jodas. Sáqueme de Venezuela, por favor. Buenas noches, bienvenidos sean todos a este Consejo de Seguridad Histórico de las Naciones Unidas. Aquí estaremos tratando los siguientes temas del siglo XIX: constituciones y liberalismo, expansionismo y aumento de territorio y demografía. Delegados. Sí, delegada Luisa. Moción para iniciar un debate informal. Sí, delegada Luisa. La mesa está secundando esta moción. Todos aquellos que secunden la moción, con mayoría, esta moción claramente pasa. Abrimos debate informal sobre constituciones, liberalismo, expansionismo y demografía en el siglo XIX. Por favor, oradores que quieran usar la palabra. Sí, delegada Luisa, está reconocido. Bueno, muchas gracias. Yo les quiero contar que en Francia durante el siglo XIX, Francia se encontraba recuperándose por la derrota de Napoleón, esta caída constitucional y monárquica que reflejó una gran cantidad de problemas ante los cuales las distintas partes de la sociedad se quejaban. Por ejemplo, la nobleza y el clero lamentaban y estaban buscando cómo recuperar sus privilegios, mientras que las clases medias y bajas tenían cierta desconfianza ante las dinastías, en este caso la dinastía Borbón, e intentaban conservar algunas de las ventajas tanto políticas como sociales como económicas que la Revolución Francesa les había dado años antes. Entonces, en este momento de la Restauración Francesa, las dos oposiciones, tanto los revolucionarios, por decirlo de una manera, y los que apoyaban el antiguo régimen, o el régimen anterior, buscaban de alguna manera sacar ventaja de la conmoción que estaba ocurriendo. Pero dentro de todo este tiempo, Francia se pudo como recuperar o sanar un poco estas guerras anteriores que había tenido y empezar a tantear el terreno frente a una monarquía constitucional delimitada. En este momento, Carlos X, un personaje de derecha de la Casa Borbón, llega al trono francés. Con él aumenta la oposición y su respuesta a ello es empezar a distraer a la nación con una gran cantidad de estrategias. Una de ellas fue enviar una expedición punitiva a Argel. Entonces, ante esta posición, Carlos también no quiere ceder y decide recurrir a un gobierno por ordenanza, primero que todo, después disolvió la Cámara, después redujo el voto, suspendió la libertad de prensa y decretó una nueva elección. El pueblo obviamente no respondió bien ante estas acciones y a los 3 días escapó de Francia. En respuesta a esto, sube al trono francés Luis Felipe de Orleans, que le van a llamar el rey ciudadano, porque va a reinar, pero va a ser un rey por el pueblo y para el pueblo, por decirlo así. Con él se empieza a reafirmar o a redactar o redefinir el gobierno francés como una monarquía limitada, constitucional, representativa y responsable. También en su gobierno se expande un poco más el derecho al voto. Entonces, en este caso, con él vamos a tener 250.000 electores, antes teníamos 100.000, pero aquellos que pueden votar son los propietarios y este grupo oligárquico de la sociedad francesa, que era el 1% de la población, que hablaba pues en defensa de los intereses pues propios de estos hombres. Y por último, hablando un poco más del otro tema que estábamos tratando, pues como que ante esta caída, por decirlo así, esta caída política de Francia, los revolucionarios italianos, alemanes y polacos, que estaban empezando sus propias revoluciones, buscaban obtener el apoyo francés, ya que antes Francia era la estrella, por decirlo así, de la revolución, del ejército, tienen un gran poderío, tanto político como económico como militar, pero pues con esta restauración pues no van a poder tener ese apoyo. Y bueno, tiempo después va a iniciar todo este proceso de la revolución industrial y en 1830, 1820, primero se empieza a deshacer el tratado anglo-francés y en 1840 sus intereses empiezan a chocar y también pues ya tiene la facilidad de tener ferrocarriles construidos, lo cual ayuda al transporte de tanto el ejército como los ciudadanos. Muchas gracias. Personalmente quiero hacer uso de la mesa, la mesa de Bélgica, debido a que queremos hablar sobre la importancia del liberalismo que sucedió en este país. Nos damos cuenta que probó esta fuerza, esta tensión que existía entre los bloques absolutistas que estaban en el oriente y los constitucionales que estaban en occidente. Entonces se notaba esa influencia, como decía la delegada Luisa, de los liberales que se rebelaron en Francia, los parisienses que se rebelaron y destronaron a Carlos X. Esto inspiró pues, a los belgas a hacer una revolución e instaurar el modelo liberal. Y además en Londres, pues los embajadores de las principales potencias como Suiza, como Francia, como Inglaterra, reconocieron este nuevo poder legítimo y político de Bélgica, constituyendo de una monarquía constitucional, pasó al liberalismo.
Y es decir, que esta nueva carta declaraba un poder soberano y constitucional que traía presupuestos muy importantes e innovadores para la época, como los cuales eran el poder legislativo superior al ejecutivo, lo cual era una ganancia liberal a través de la Constitución, y además hubo una ampliación de la masa votante un poco corta, pero pues para el año 1830 era la mayor de Europa en el momento, peor que Inglaterra y mayor que Francia, lo cual cambiaría, si no estoy mal, en Inglaterra unos años después con todo este cuento de los Tory, pero bueno, básicamente tuvieron la iniciativa. A mí me gustaría hacer el uso de la palabra en este momento. Sí, está reconocida, delegada Sofía. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría hablar de el conflicto que había entre liberales y conservadores en la década de 1830 a 1840 en Inglaterra, debido a que había una tendencia conservadora en la década de 1830. Creó un conflicto en la Cámara de Comunes debido a que los territorios despoblados tenían aún representación en las grandes ciudades y estaban un poco despobladas, mientras las ciudades que estaban pobladas no tenían representación. Esto dio lugar a que los campesinos y los trabajadores unieran fuerzas, lo que llevó a la dominación pues, del partido Tory, que es el conservador, y los Whigs, que son los liberales. Entonces, estos dos partidos empezaron pues, a compartir su espacio en la Cámara, y por primera vez en 1831 la Cámara de los Liberales tuvo pues, mayoría. En segundo lugar, también me gustaría mencionar que el rey Guillermo IV en 1834 trató de nombrar a un primer ministro conservador, lo que tuvo un desprecio de gran alcance, y aquí se estableció que el principio de que ningún gabinete podía permanecer en el poder si perdía la confianza de una mayoría en la Cámara Popular. En 1837 luego la reina Victoria ascendió al poder y fue un periodo bastante largo y glorioso. Acá se pudo ver el equilibrio de las fuerzas políticas y pues la famosa paz victoriana. También podemos hablar de que hacia 1838 se redactó una constitución de pueblo a la que se sumaron los radicales para presentarla al Parlamento. Más allá de la expansión territorial que tuvo Inglaterra, Inglaterra en conjunto tenía Australia, Tasmania y Nueva Zelanda, que en total sumaban más de 3 millones de millas cuadradas de superficie y era un equivalente a la extensión de Estados Unidos. Y pues esto tuvo un fruto hasta el siglo XIX, pero pues desde 1830 venían como en el plan de conquista de esos territorios. Muchas gracias. Gracias, delegada Sofía. Delegados que quieran hacer uso del piso. Sí, delegada Manuela. Gracias, honorable mesa. En primer lugar, lo que tengo para decir en este momento no es mucho con respecto a la expansión territorial o a las constituciones que se generaron durante el siglo XIX. Lo que quiero dejar claro es que países como Austria estaban buscando una expansión muy grande a pesar de tener problemas internos con el reinado de los Habsburgo. Es por esto que Italia en este momento decidió, de cierta forma, estar en contra de Austria, sacarlos de la zona norte en la que estaba Austria de Italia. Entonces, quiero dejar claro como para este punto que la expansión del territorio no era un sinónimo de un bienestar político en los países o de que realmente los países estuvieran teniendo un progreso, porque en el caso de Austria y con el reinado de los Habsburgo, realmente se estaban presentando problemas políticos. Gracias. Muchísimas gracias, delegada Manuela. Delegados que quieran hacer uso del piso. Sí, delegada Luisa, está reconocida. Muchas gracias, honorable mesa. Bueno, en cuanto a Portugal, en este momento, más o menos en 1826, se encontraba en disputas a sucesión al trono. Entonces, por presión por parte de los franceses, María II llega al trono después de una serie de guerras civiles que habían sido encabezadas por el anterior rey, don Miguel el Absolutista. Junto con España, Inglaterra y Francia se conservan las reformas constitucionales que permitían una serie de organizaciones y estructuras políticas que permanecen incluso hasta el día de sus rezagos. Algo que me gustaría destacar, que noto que mis compañeros no han mencionado, es hablar un poco en cuanto a la literatura que se manejaba en la época. Por ejemplo, en Portugal, por la inspiración de tanto franceses como alemanes, se escribía, o la literatura del momento era la literatura romántica. Muchísimas gracias, delegada Luisa. Voy a hacer uso de la palabra en este momento para hablar del caso de Estados Unidos. La causa demográfica en Estados Unidos era bastante particular. Entre los años 1830 y 1850 su población casi que se duplicó, elevándose cerca de 12 millones, o sea, de 23 millones, una cosa pues exagerada para el tiempo.
y nos damos cuenta que entre 1845 y 1848 la superficie casi que se duplicó de nuevo. Esto se dio debido a la anexión de Texas, que fue a través de una guerra con México y un tratado con Inglaterra. Desde 1836 Texas había mantenido una independencia del gobierno central mexicano. Y en el 45, el Congreso de los Estados Unidos, mediante un voto mayoritario, básicamente decidió iniciar un proyecto de establecer la República de Texas. Esto se dio a través de una disputa con México acerca de límites pues, meridionales y de fronterizos, pero este nuevo estado pues, llevó a una guerra el año siguiente, en el 46, lo cual, pues, en donde hubo una expedición que llegó hasta la Ciudad de México por Winfield Scott, y esto hizo que el gobierno mexicano perdiera tanta fuerza, pues el establecimiento mexicano en ese entonces perdió tanta fuerza que abandonó la lucha y no solo perdió a Texas, sino perdió pues territorios donde hoy en día están los estados de Nuevo México, Arizona y California. Ahora, delegados que quieran hacer uso del piso. Sí, delegada Sofía, está reconocida. Muchas gracias nuevamente. A mí me gustaría mencionar ahora sobre Noruega y Escandinavia. En Noruega el Storting abolió la nobleza hereditaria en 1821 y 15 años más tarde exigió nuevas concesiones, y Carlos XIV de Suecia cedió para preservar la unión de Noruega y Suecia, aligerando el acta de 1814 que vinculaba los reinos. De igual manera, en Suecia el inteligente monarca reconoció la necesidad de un cambio y el sistema educativo se amplió y se liberalizó, y obtuvo el dominio de las rentas nacionales y confirmó el principio de la responsabilidad ministerial. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Delegados quieran hacer uso de la palabra, del piso en este momento. Sí, delegada Manuela, está reconocida. Bueno, aunque el delegado Manolo habló de un caso particular como fue Norteamérica, creo que es prudente también mencionar el caso particular de América Latina. Entonces, lo primero que quisiera destacar de este territorio es que su expansión era el doble de Europa, lo cual tuvo una ventaja, y es que permitió una variación cultural y una variación étnica. Sin embargo, tuvo una desventaja, que fue una dificultad política, lo cual presentaba una gran confusión debido a las distintas castas sociales. Hubo una serie de cambios políticos abruptos, las repúblicas siempre fueron muy celosas entre ellas, y esto también causó que fueran aislados del resto del mundo en comparación a los otros territorios. Además, digamos, en este territorio no fue posible la unión, la Confederación Americana, que tenían como ideal muchos políticos. Sin embargo, todos los avances y toda la cultura y todas las variaciones positivas y las ventajas que tuvo este territorio no fueron reconocidas sino hasta el siglo XX. Entonces, creo que es importante destacarlo. Aunque no fue reconocido en el siglo XIX, es un caso particular y un caso de estudio, igual que Norteamérica. Gracias. Gracias, delegada Manuela, por tan interesante intervención. Y delegados que quieran hacer uso de la palabra en este momento del piso. Delegada Sofía, está usted reconocida. Muchas gracias. Bueno, volviendo un poco a Europa, hacia 1833, la mayoría de los cantones suizos establecieron nuevas constituciones que proclamaban la soberanía del pueblo, la libertad de prensa y la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. En Suiza había un prolongado conflicto entre conservadores y radicales, complicado por la rivalidad de católicos y protestantes, y en 1847 terminó con la victoria de los cantones protestantes, dando lugar a la firma de la unidad de la Confederación Suiza. Eso es todo y muchas gracias. No hay problema, muchas gracias por el uso de la palabra. Ahora la mesa continuará con una intervención conjunta entre la delegada Manuela y mi persona sobre Alemania y Rusia en el siglo XIX. Delegada Manuela, está usted reconocida. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, me gustaría destacar que las relaciones entre Rusia y Francia mejoraron en términos políticos y en términos diplomáticos, pues Nicolás I de Rusia empezó a reconocer a Luis Felipe con el término de Sir, aunque no era el nombre adecuado para el rey, era de cierta forma un progreso en las relaciones entre ellos. También me gustaría decir que los gobiernos reaccionarios de Austria, Prusia y Rusia apoyaban a don Carlos y a don Miguel, llamaron a sus representantes en Madrid, mientras que Francia e Inglaterra concentraron una cuádruple alianza con España y Portugal para preservar las reformas constitucionales, lo cual contribuyó mucho en un esfuerzo y en todos los asuntos de constitución que han sido mencionados por otros delegados. También que el embajador de Rusia, junto con las 5 potencias, respaldó y reconoció la independencia de Bélgica, y además garantizaron una neutralidad perpetua de este país. Ya si avanzamos un poco más en el tiempo, desde 1830 a 1840, Rusia fue una provincia triangular que se mantuvo muy serena y muy firme a pesar del caos y el desorden que se podía ver en el mundo durante este periodo de tiempo. Ya para hablar sobre Alemania, en Berlín los funcionarios del gobierno demostraron sus capacidades, pues fueron entrenados en el sistema prusiano, que era un modelo de eficiencia para la Cancillería Europea, lo cual ayudó mucho en todos los movimientos que ocurrieron en Berlín. Y
también es importante recordar que la burocracia Hohenzollern era vulnerable para funcionar eficientemente. Entonces se vio una participación de Federico el Grande con Federico Guillermo IV, cuyo inestable temperamento habría de terminar en la locura crónica. Él dio muchas esperanzas y muchas promesas entre los súbditos liberales y patrióticos que siempre fueron aplazadas, incumplidas realmente, y detrás de su pose de pseudo-liberalismo, de su humanitaria religiosidad y a una honda desconfianza ancestral por los movimientos populares del régimen parlamentario. Su idea del secreto de gobierno era un despotismo fundado en la persuasión, soltaba a los presos políticos y luego los denunciaba. Entonces realmente no fue un político limpio durante su gestión. Muchas gracias, delegada Manuela, y continuando pues esta idea de la Alemania y la Rusia del tiempo, generando un contexto, para este consejo histórico. Pues los alemanes, cabe recalcar que se encontraban entre dos mundos, el despotismo del pasado y la democracia que podría ser del futuro, que estaban haciendo en naciones europeas, la autocracia del zarismo ruso y el constitucionalismo burgués que ya existía en Francia, en Inglaterra, en Bélgica. Y pues básicamente nos damos cuenta que en San Petersburgo todavía estaba el zar Nicolás I, autócrata de toda de Rusia, que estaba afectado por este tipo de conflictos internos que se presentaban. Entonces mandó a hacer algo que se llamó la tercera sección de la Cancillería, que era una división especial que estaba encargada de cazar y combatir a los conspiradores en contra de su poder, defendiendo un lema que se llamaba ortodoxia, autocracia y nacionalismo. En Rusia, pues tampoco es que existiera una clase media tan influyente como en el resto de Europa, que fue pues intentó acabar con esta oligarquía y no, más que todo con la autocracia, ¿sí? Entonces, pues no se permitieron estos procesos liberales que normalmente se vieron en Europa. Sin embargo, pues esto no limitó el poderío que tenían los zares en Rusia, se mostró por ese poderío moscovita que ya se demostró en aguas del Océano Pacífico. Logramos darnos cuenta que al mismo tiempo en Alemania sucedían procesos ya un poco más culturales, que fueron los que más adelante pues permitieron dar con los cambios trascendentales del lado más occidental. Sin embargo, pues estos movimientos culturales se representaban con el movimiento romanticista más que todo, y básicamente se dieron alrededor de la década de 1830, que empezaron a florecer en Alemania y pues que tuvieron ese impacto sobre la cultura y sobre la visión liberal del mundo. Bueno, delegados, creo que con esto hemos terminado el Consejo Histórico del siglo XIX. La meta secundando mociones, están secundando la moción para cerrar el debate informal. Delegados que secunden esta moción, por favor, alcen la mano. Todos los delegados secunden la moción. Esta moción claramente pasa. Damos por terminada esta sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ahora sí viene lo chido. Oigan, qué pena. Entonces, Listo. 1, 2. buenas tardes. Bienvenidos al modelo de las... No tenemos título, espera. Al Consejo Histórico del siglo XIX. Al Consejo de Seguridad Histórico del siglo XIX. Buenas tardes. Bienvenidos al Consejo de Seguridad Histórico del siglo XIX. Aquí vamos a tratar los siguientes temas. Luisa, no, marica. Mamá Manolo habla siempre así. No entiendo de qué se ríe. Es que, ay, no, es que me da mucha risa. Perdón, lo siento. A ver, bueno, buenas noches, bienvenidos sean. O sea, otra vez será. No, lo voy a anotar, pues, ¿para qué? No sé. Oigan, perdón, no, que es que no. Bueno, listo, ya. Bueno, buenas noches. Espérate porque creo que no lo inició. ¿Qué está pasando? Y Ahí creo está. que Manuela está congelada. Tómale una foto como se congeló, por favor, tómale una foto. Hola, 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 hola. Quedó muy chistoso. Quedó así, Los odio tanto. pero sin dientes. No. No. Oigan, no. Listo. Después de esta sesión. Bueno, antes de que me dé calor, sí, bueno, listo ya. Bueno, paso a hacer uso del piso personalmente para representar a Bélgica. Y básicamente quiero hablar sobre la delegación de Bélgica, quiero hablar sobre
sobre el paso al liberalismo, sobre esa... Bueno, Espera, Manuela está congelada. ay, Dios mío. No, pues menos mal paramos. Bueno, Debido a las fallas técnicas del presidente de la comisión, excelente, delegada Luisa. Delegada Sofía, está reconocida. No, ¿Qué pasó? ¿Me fui? ¿Me perdí? pero perdido. sí, te fuiste. ¿Qué hacemos? No, nada, inicias desde que yo acabé. Ok, ok, ok. O cortamos esa parte, porque es que sí, no me di cuenta y dije lo mismo que eso de Australia, porque Australia era parte de Reino Unido. Es que no decía nada más, marico. Pero dilo, dilo. ¿O no lo quieres decir? Pues ya lo dijimos en el Ya lo podcast, dije. o Sof lo va a repetir. No, yo ya lo dije. Ah, entonces no lo digas. Sigamos Eso con lo Sof de corto. una. Sí. Sigamos con Sof O de sea, una. cortas desde que Manolo, no, pero es que Manolo lee la palabra a Sof y cortas el pedazo desde que Manolo, o sea, desde que yo acabo hasta ahorita que Manolo le vaya a dar la palabra Listo. a Sof. Entonces, Manolo di como delegada Manuela, muchas gracias. La mesa está abierta otra vez y Sof levanta la mano. Ajá. Ok, voy a decir eso en sí. ¿Qué tenía que decir? Ya no es un- Qué Eso fue gracias a que ti. ese es el que era lo que tenía que decir más sincero que he escuchado en toda mi vida. Ay, no, muy bueno. Muy buena. Muy ¿Qué era? buena. ¿Qué era? Gracias, delegada Manuela. Ah, ok, listo. Le das la palabra a Sof. Listo, listo. Ok, 1, 2, 3.